Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Vicky Salías, soy la directora del Museo de la Historia del Traje. Hoy estamos en una nueva actividad vinculada a la muestra Randa Testigo, que curó Alejandra Mizrahi, que está aquí con nosotros para moderar la mesa. La verdad es que estoy muy contenta, muy satisfecha y muy encantada con todas las actividades que hemos generado y sobre todo con el nivel de vínculos que esta muestra tuvo, y en esto quiero agradecer particularmente a Alejandra, porque además de tejer randa, teje redes de todo tipo, y eso sirvió para que pudiéramos conectar a mucha más gente. Así que te agradezco especialmente. Esta es la penúltima actividad del ciclo vinculado a la muestra. En la próxima vos no vas a estar, así que quería aprovechar el día de hoy para decírtelo públicamente. Y bueno, nada, de contar que vamos a estar charlando, después Alejandra las va a presentar correspondientemente, pero bueno, vamos a estar charlando con Lucila Galíndez, Sol Marinucci y Carolina Urresti. Y nada, pensaba un poco, ¿no? Que de esta charla tan linda que vamos a tener, vinculada al trabajo con comunidades, eh, dos de las personas que van a estar hablando, Lucila, que está vinculada particularmente al trabajo que viene haciendo Alejandra, y Caro, digamos, ya han tenido una vinculación con el museo en relación a las comunidades que trabajan, porque hemos tenido una muestra de textiles guaraníes que curó Carolina, y bueno, Lucila en esta oportunidad está vinculada al trabajo que vino haciendo Alejandra. Así que pensaba, Sol, que tal vez, ¿quién te dice que no nos toque un poco más adelante poder hacer una muestra con vos? ¿Eh? Así que Qué bueno, bueno. les agradezco a todos por estar, por acompañarnos, y para no perder mucho más tiempo, te doy la palabra, Alejandra, para que bueno, nos cuentes un poco la biografía de las chicas y empiece la conversación. Gracias. Buenísimo, gracias Vicky. Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí hoy. Muchas gracias al Museo del Traje otra vez por albergar este encuentro y por predisponernos, ¿no?, para hacer esto desde la muestra, que la verdad que a mí también me ha traído como muchísimas satisfacciones, al colectivo de randeras también. Acompañamos de Tucumán la muestra también con las ferias virtuales que estamos haciendo, y la verdad que está teniendo como una llegada como mucho más allá de lo que esperábamos, ¿no? Entonces agradezco mucho y a todo el equipo del museo siempre por estar dispuesto y ayudándonos y ayudando a generar estas redes, ¿no? También aprovecho para agradecerle aquí a las tres integrantes de la mesa, Lucila, Sol y Caro, con quienes me parecía como muy interesante poder abordar esta conversación, por un lado para poder dar relieve a las comunidades con las que todas venimos trabajando, y por otro lado también para conocer cómo estas comunidades y estos vínculos que han ido creando también han ido modificando y transformando sus formas de vida, así como las formas de vida de las comunidades con las que están teniendo contacto, ¿no? Como una previa para todo esto, he escrito como un breve textito que lo voy a leer para que sea un poco más efectivo, y después vamos a pasar a una presentación que ha preparado cada una de las chicas, y al final vamos a charlar al respecto, vamos a hacernos preguntas y cuestiones que vayan surgiendo de la misma charla, y el público también, por supuesto, que puede preguntar cosas por el chat, y vamos a ir retomándolas hacia el final de la conversación, ¿sí? Bueno, empiezo. Bueno, los textiles confeccionados por diversas comunidades dan cuenta de formas de vida. Las superficies realizadas son topografías que encriptan modos de relacionarse, de ser, de estar, de pensar y de entender el mundo. En estas formas se inscribe un sentir común que late en las manos de quienes confeccionan estas labores. He pensado también en traer una imagen, ¿no?, como medio a modo I Ching, para esta conversación, que es una imagen que nos va a acompañar como sobrevolando un poco esta charla, y esta imagen que nos acompaña es la siguiente. A lo lejos hay una ronda de mujeres bajo la sombra de la gran copa de un árbol. Se escucha un cuchicheo constante.
A veces cacarea un gallo, otras bala una oveja o chilla un chancho. El paisaje es rural, en el que puede haber montañas y seguramente un río cerca. Si nos paramos en el centro de la ronda, podemos ver en detalle el mensaje que estas mujeres tienen en sus manos, ¿no? Esa sería como la imagen que nos puede acompañar en esta charla. Los árboles varían, los sonidos que emiten los distintos animales también, que si ríos, montañas o llanuras. Este entorno acompaña los mensajes que aquellas manos elaboran, por eso esos mensajes varían en los distintos territorios. Pero hay algo común, hay un sentir común en las prácticas artesanales, que es a lo que vamos a referirnos esta tarde junto a las invitadas Lucila, Sol y Carolina. A través de sus recorridos nos contarán las experiencias que hace años llevan a cabo en el territorio, desde sus distintos enfoques disciplinares. Bueno, agradezco al museo de nuevo, agradezco a las invitadas que nos van a convidar una muestra de estos recorridos, a través de los cuales van a encender nuestras emociones, recuerdos y geografías con sus motivadoras y peculiares experiencias. Bueno, dicho esto hasta aquí, creo que ese territorio va a ir cambiando de exposición en exposición, pero vamos a tener ese sentir común que va a ir apareciendo a lo largo de la conversa. Bueno, quiero presentar a Lucila con mucha emoción y tenía muchas ganas de que llegue este momento para que ella pueda también exponer y contarnos todo el trabajo que viene haciendo junto a las randeras. Con Lucila somos colegas hace mucho tiempo, nos encontramos en el territorio de diferentes maneras, y hoy justo hablábamos que siempre que nos juntamos a trabajar, y que nos debemos también juntarnos para charlar sobre otras cuestiones, ¿no? Hoy también nos juntamos a trabajar, y me parece muy, muy importante que ella pueda también como contar esta experiencia desde su lugar de trabajo, desde su lugar de inscripción también disciplinar, en la que un poco nos va a contar sobre la importancia de la perspectiva de género desde la gestión cultural, ¿no? Bueno, Lucila nació en Buenos Aires en el 78, es profesora en ciencias antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde hace 12 años vive en Tucumán, provincia que abrazó como propia, fue parte del Instituto Serpacu, del Instituto de Rescate y Revalorización del Patrimonio Cultural, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, realizó la maestría en Psicología Social en la Facultad de Psicología de la UNT también, cuenta con un posgrado en Gestión y Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, y la formación en Gestión Cultural Pública del Ministerio de Cultura de la Nación. Actualmente se encuentra cursando la especialización en Estudios Culturales de la UNCE, y además de continuar con la docencia en nivel terciario desde agosto del 2013, trabaja en el área de artesanía del Ente Cultural de Tucumán, desde donde participa en el diseño e implementación de programas y proyectos destinados a la promoción y puesta en valor del sector artesanal de la provincia. Bienvenida, Lu. Hola, Ale. Gracias por la invitación a vos, Ale, y al museo. Una alegría estar acá. La verdad que buscando las fotos para armar el Power me di cuenta que hace 7 años que trabajo con las randeras, que voy al cercado, y resultó en un repaso que me di cuenta que no era un plan sistemático. Por ahí uno cuando piensa en la gestión cultural dice, bueno, proyectos, programas, ¿no? Y este en realidad fue un camino sinuoso, ¿no? De aprendizajes, de encuentros, de aciertos y errores, y sobre todo de conocimiento, ¿no? En este camino me he encontrado con la comunidad de randeras, que ya son parte de mi vida y de mi estar acá en Tucumán, pero también con otras, en las que estás vos, Ale, está Roxana Amarilla del Matra. También tengo que mencionar a Isabel Heredia, mi compañera durante 5 años en el área de artesanía,
y a mi amiga, la arquitecta Paula Boldrini, que también cumple un rol importante, y de algún modo nos fuimos encontrando con cierta modalidad de trabajo y ciertos principios, ¿no? Que parten de respetar y de comprometernos con la puesta en valor del trabajo de las randeras, ¿no? Así que ustedes, randeras, y Ale, Roxana, Paula, Isabel, forman parte de este camino tan rico, ¿no? Que me llevó a reflexiones no solo acerca de lo que sucedía, ¿no? en ese territorio, sino también acerca de modalidades de trabajo de la gestión cultural pública con artesanía, ¿no? En este sentido, fui aprendiendo bastante de ustedes. La entrada, no sé si podemos pasar el power, la entrada el primer encuentro con las artesanas randeras del Cercado fue en septiembre del 2013. A mí el ente me contrata unos días antes para que desarrolle acciones de promoción de la artesanía tucumana. Justo venía la Roxana Amarilla, directora del MATRA, a visitar a las randeras, y por supuesto lo primero que hicimos fue ir al Cercado. Si pasamos las fotos, hay una foto muy paradigmática de ese día, y estamos ingresando. Más adelante hay una reunión en la galería de la Casa de la Carmela, ahí estamos. Ese día yo creo que es el inicio de ese camino, ¿no? De encuentros y aprendizajes. Ahí está la Roxana Amarilla. Estaban todas las randeras, o casi todas, ese día, esperándonos. Calculen que yo hacía poquito vivía en Tucumán, soy nacida y criada en la capital federal, y llegaba, primero que estaba asumiendo una tarea nueva y desconocida para mí, segundo llegaba a una comunidad con 400 años de historia vinculado a ese arte textil, y que yo desconocía completamente, ¿no? Entonces fue muy importante estar ahí, recorrer el Cercado, participar de ese Festival de la Randa del 2013, digamos, conocerlas, ¿no? de a poco a cada una de ellas. Ese día fue muy significativo, hay una placa, a ver si vamos más adelante, ese es el festival. Ahí está Anice Ariza, una gran randera, joven. En esa reunión preguntó ese día si la reunión también era para las randeras anónimas, ¿no? O sea, estuvo planteada la demanda la demanda de reconocimiento, ¿no? De que ellas son las randeras del Cercado, desarrollan ese arte y deben ser reconocidas. Esa placa era una parte en el festival, ponían digamos, exponían las randas en una estructura como de maloja, ¿no? Hechas las paredes de maloja, y estaban las randas colgadas, y en un lugar, como en una tela, estaban puestos los nombres. Y yo me acuerdo que me quedé viendo los nombres y dije, ¿quiénes son las que están detrás de estas randas? ¿No? Y bueno, y ahí comenzó un camino en el que además tenía claro, porque Anice Ariza había planteado la demanda, y eso siempre lo cuenta la Roxana Amarilla, fue muy fuerte, era en el contexto también de que como política pública a nivel nacional, el Ministerio de Cultura traía la propuesta de hacer el Registro Nacional de Artesanos Textiles de todo el país. Ahí están ellas lo han hecho ellas con ayuda de la directora de una escuela del Cercado, de Randeras Tucumanas, se llama la escuela, y lo han tomado como propio, ¿no? O sea, es raro eso, una política pública sea tomada, ¿no? como propia. Eso era señal de que era una necesidad y estaba dando respuesta a esa necesidad. Bueno, de ahí en más, seguimos. Yo recién empezaba a trabajar en el ente, por ende fui delineando ciertas líneas de acción, camino al Bicentenario también,
que tenía que ver con instalar la randa en un montón de lugares. Empezamos a organizar talleres de randa en el ente cultural, las randeras empezaron a participar de los mercados culturales, las promocionábamos para que participen en distintos eventos y ferias, tratábamos de que salgan notas de prensa. Fue un boom en ese momento, y retomábamos también de algún modo continuamos junto a otras instituciones que venían trabajando en pos de visibilizar el trabajo de las artesanas. Por ejemplo, bueno, en el caso tuyo, Ale, con el IDEP, habían trabajado, ese año sale el libro, ¿no? Randa y Tradición, Tucumanos en Diálogo. Es muy importante el antecedente del trabajo de María del Carmen Cerviño. Y bueno, yendo para atrás, décadas atrás, antes de la Operativa Independencia del golpe de Estado, hay antecedentes de políticas públicas, sobre todo en la Municipalidad de Monteros, ¿no? con Aldonate, que era su secretario de Cultura, en que bueno, las randeras empiecen a salir y a mostrar su arte. Después eso se ha interrumpido, y la universidad, el Centro Cultural Birla, el IDEP, con vos, Ale, y María del Carmen Cerviño, lo empiezan a retomar. Y sobre eso también empezamos a trabajar nosotros, ¿no? Bueno, esos son los mercados culturales, era la primera vez que participaban las randeras ahí. Digamos, estas acciones de visibilización y de presencia en distintos lugares, desde San Miguel de Tucumán, esa es la Plaza Independencia, también lo hacíamos a través del Museo Folclórico, que ese año inauguró una sala destinada a la exposición de randas. Esa necesidad de mostrarlas, y con centro en la ciudad, era, digamos, era también una necesidad mía para, digamos, legitimar este trabajo, pero yo sabía que tenía que ir a territorio, que no podía establecer qué líneas de acción sin conocer. O sea, estaba ante una comunidad en la que la creatividad tiene mucha fuerza. Y yo sospechaba que eso tenía que ver con cómo está organizada la vida cotidiana y con las cosas que le suceden a las mujeres rurales en Tucumán. Pero no sabía cuáles eran estas condiciones. Entonces empecé a hacer viajes periódicos al cercado, quería saber quiénes estaban detrás de esas randas, ¿no? Pero también llegar a conocer esas condiciones concretas de existencia, la historia que nutre su hacer, el significado, el sentido que tiene esta arte textil para ellas, justamente también para conocerlas a través de su obra, ¿no? En ese doble movimiento. Empiezo a viajar al cercado, me empiezo a vincular con ellas. Obvio, yo era una extraña, o sea que tuve que ir varias veces, algunas las conocí más rápido que otras, las que iban a San Miguel de Tucumán, a las ferias, los eventos, digamos, las conocí, me vinculé más rápidamente, pero yo sabía que había 40 más ahí en el cercado. Y bueno, ese recorrido me fue alumbrando algunos aspectos que me fueron orientando hacia dónde tenía que ir, digamos, ¿no? Cómo tenía que plantear. Por supuesto, en determinado marco yo trabajo en el ente de cultura de la provincia y tenía que hacer convivir esas modalidades, ¿no? Cuesta mucho en la gestión cultural pública, por ejemplo, hacer territorio. No es algo fácil. Es complicado, uno muchas veces pone tiempo propio, recursos propios, no son modalidades asumidas, no hay mucha tradición de hacer eso, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer valer mi trabajo también para poder hacer valer el trabajo de las randeras. En el 2015 ocurre algo muy importante, ¿no? El MATRA, que siempre siguió trabajando con ellas, presenta a UNESCO, candidatea a la randa del cercado para la lista de mejores prácticas de salvaguardia. Todo el proceso de investigación y de trabajo con la comunidad, tuve la suerte de participar porque me han invitado a ser parte. Fueron 8 días en que hicimos un montón de entrevistas, caminamos el cercado. Yo estaba a punto, a la otra semana salía de licencia por maternidad.
fui con mi panza de 8 meses, y la verdad que ahí, digamos, pegamos un salto en conocer y vincularnos, ¿no?, con las randeras. Y ahí fui descubriendo cómo el trabajo, ¿no?, con la artesanía estaba vinculado a las dinámicas sociolaborales que había en el cercado, al sistema de tenencia de la tierra. Por ejemplo, yo no entendía por qué algunas podían salir, ir a Monteros a trabajar o a San Miguel de Tucumán a llevar la randa y otras no, ¿no? Después me encontré con cómo, digamos, había ciertas pautas de organización familiar que tenían que ver con los roles, y sobre todo las mujeres con los roles de cuidado, cuando además las fuentes de trabajo en el cercado, como en muchas zonas rurales de Tucumán, ¿no?, del pedemonte tucumano, son temporarias, ¿no? O sea, los hombres son jornaleros, trabajan en las cosechas, en los meses que no hay cosechas, no hay zafra, no hay limón ni arándano, se van a Río Negro, y las mujeres son las que quedan al cuidado de los niños, de los ancianos, y de la producción doméstica, ¿no?, animales de granja, cultivos. Entonces, entender esas condiciones de existencia y la producción de la randa en ese contexto, ¿no? Después fui descubriendo también cómo es un eje que organiza las relaciones entre generaciones, ¿no?, ese hacer textil, cómo va conformando red de vínculos que son entre contemporáneas, pero también con las ancestras, ¿no? Lo que vos decís, Ale, siempre. Las ancestras están presentes en el hacer permanentemente. O sea, cuando vamos al cercado, estamos con ellas, estamos en el grupo de WhatsApp, o ellas publican cosas en Facebook porque producen narrativas, o sea, se paran activamente ante ese legado. Vemos que recuperan ciertas formas de hacer ciertas puntillas, ciertos bordados, ¿no? Y permanentemente están aquellas que les han enseñado, y que ya no están. Entonces, ahí hay un sostén de lo que significa trabajar juntas, pertenecer a esa comunidad, ser randera, ¿no? Eso significa un orgullo para ellas. Me fui dando cuenta que elaboran pensamientos muy profundos, ¿no?, que procesan y expresan a través del arte textil. Pero también van más allá. Tiene que ver con la proyección comunitaria ahí, ¿no? Eso particularmente quedó expresado en el proyecto del Circuito de la Randa del Cercado. Ellas están muy comprometidas con su comunidad, asumen esa responsabilidad, y cuando en el 2015 fuimos varias veces, además fue el año que se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia de Tucumán y demás, empezó a aparecer la demanda de hacer un circuito visitable para vender ahí desde el cercado, dado que no todas podían viajar, querían mejorar sus condiciones de comercialización y sobre todo de visibilización. Cuando yo ya lo escucho 3 veces, digo, bueno, es una demanda concreta, vamos a ver si hay condiciones para hacerlo. Voy a buscar a la arquitecta Paula Boldrini, que pertenece al equipo de vinculación tecnológica MAPA, Mejora Participativa del Hábitat, pertenece al Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat, de CONICET y Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, ella y su equipo tenían una forma de trabajo participativa con pueblos y comunidades de la provincia. La fui a buscar y bueno, ya se sumó a esta tarea. Presentamos un proyecto, estuvimos trabajando 2 años en la elaboración de un circuito con metodologías participativas, es decir, buscamos que las randeras protagonicen ese proceso, que digan qué van a hacer, qué necesitan, qué proyectos tienen para su comunidad, y cómo los podemos llevar adelante, ¿no? Hay un montón de anécdotas durante esos 2 años. Ellas pensaron no solamente en un lugar digamos, en generar un circuito entre las casas para poder vender, sino también en un lugar propio para poder reunirse, ¿no? Tener muestras, capacitaciones, dar talleres, vender, pero también reunirse en un espacio propio. Y ese espacio propio lo diseñamos en un complejo de la comuna donde se hace el festival,
Es un sueño poder realizarlo. Ellas lo llamaron Museo Vivo de la Randa, ¿no? Porque en los museos se guardan cosas importantes, pero vivo, porque la randa es cultura viva ahí. Y la forma en que lo pensaron y lo diseñaron junto a este equipo de arquitectura tenía que ver con recuperar espacios para la comunidad. Desde una plaza para los niños, y que el salón de ellas dé a la plaza, así podían verlo, ellas podían ir con los chicos y mientras juntarse y trabajar. Recuperar ese espacio para actividades deportivas, para una biblioteca popular, un comedor, hacer un mejoramiento de la costa del río donde van cuando hace calor, es decir, un proyecto que tiene distintos niveles de magnitud, pero que habla de un compromiso con la comunidad, y un compromiso de trabajo con el mejoramiento de la vida de esa comunidad, ¿no? Como decía antes, ellas se paran activamente ante ese legado, ¿no? Permanentemente están recuperando el patrimonio cultural, lo están protegiendo, ¿no? Y lo reactualizan, ¿no? En función de las nuevas condiciones y proyectos. A partir de esos años que trabajamos en el circuito, comenzó a producirse una nueva forma de estructuración grupal, sostenida, ¿no? En las redes de mujeres, familiares, vecinales, comunitarias, pero con una particularidad, una forma de organizarse distinta. Ellas se llaman randeras del cercado, son un grupo. Están varias de la totalidad de las randeras. Ahí empezó un grupo muy potente, pegaron un salto en la capacidad también de gestión, ¿no? También como en la formación grupal, ¿no? Que es un ejercicio político también, ¿verdad? Para negociar, para juntarse con organismos, comunidades, Estado Nacional, vicepresidencia, ente cultural, universidad. Empezaron a aparecer como un grupo que además reivindica el lugar de las mujeres en la toma de decisiones, ¿no? Sobre lo que producen, sobre lo que aspiran a administrar. Entonces, bueno, eso fue un plus en el cual nos permitió también, yo creo, Ale, a nosotras seguir trabajando y con ellas en otras líneas de acción que tienen que ver con la creación, ¿no? Ahora está el MUMORA, el Museo Móvil de la Randa. Bueno, fue muy importante la sistematización que coordinaste vos, Ale, que está reunida en la publicación del libro, y está Ana María Toledo. ¿Qué más? Bueno, vengo muy emocionada, ahí está, estábamos trabajando en el MUMORA. Vengo muy conmovida el miércoles. Hay una foto, a ver si la podemos pasar. Más. Ahí está, perdón, ahí están. Cuando podemos nos presentamos en proyectos, si hay algo de plata, ya trabajamos en función de alguno de los proyectos en curso. El circuito de la Randa del Cercado, estamos trabajando en el acceso al cercado con una cartelería, digamos, mejorando la cartelería. Ahí están las randeras y los arquitectos. Hay una foto del miércoles, casi al final. Bueno, esta. Un poco refleja, esto de antes de ayer. Hay una mesa en el fondo que está en medio en circular, ¿no? De manera circular, que están trabajando en la feria virtual. Ahí está la Ale a full, sacando fotos, están poniendo precios, miden las randas, se van poniendo de acuerdo entre ellas. Más al fondo está Lina sacando fotos a cada una. En la pared hay un cartel que hay una de las chicas viendo, donde, bueno, se empezaron a delinear ciertas ideas para la creación de una próxima obra colectiva, ¿no? Mientras están contestando una encuesta, la que le llevaste vos, Ale, y además están con la computadora nueva, porque,
bueno, se presentó un proyecto al Consejo Federal de Cultura, han salido elegidas por Tucumán, ahora tienen computadora, impresora, herramientas tecnológicas que le permiten también, ¿no?, pegar un salto en la autonomía para producir, inscribirse a convocatorias, hacer trámites, visibilizar lo que hacen a través de las redes. Y ahí se están inscribiendo en el Registro Federal de Cultura. Bueno, toda esa simultaneidad de actividades se dio anteayer en el patio de la Claudia, ¿no? Me parece que ese recorrido que hicimos a través de las fotografías, desorganizado, ¿no?, desordenado, con idas y vueltas, aciertos y errores, algo está teniendo su repercusión en este poner en valor, ¿no?, y reivindicar el trabajo de las artesanas randeras. No sé, hasta aquí, Ale, tenía más cosas para decir, pero me parece que... Aparte está la muestra, digamos, vayan a ver la muestra, porque está ahí. Ahí hay, ese me escucha, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas de las que la Lu está hablando. También en la muestra virtual tenemos el plano que han hecho en el trabajo participativo de territorio para hacer el circuito de las randas, y que lo pueden descargar cuando vengan a Tucumán, ir a visitarlas a cada una a su casa. Pero me quedo pensando un poco, bueno, después vamos a abrir un poco la charla entre nosotras, pero para mí es muy emotivo ver todo este trabajo, y vos empezás diciendo como, bueno, no es un trabajo sistematizado de principio, no sabías que ibas a llegar a anteayer compartiendo ese momento de la computadora, y de que las chicas ya tengan esos dispositivos para poder ellas organizar toda esa información, que por ahí nosotros las tenemos en millones de carpetas, en miles de computadoras, ¿no?, como dispersadas en los trabajos, en todos lados. Pero hay un hilo conductor totalmente, creo que hay un deseo que compartís vos y comparten ellas, y compartimos todas las que estamos involucradas, ¿no?, que por ahí no está, quizás, no es programático, digamos, como no... Pero se ha sostenido en el tiempo, y creo que eso ha tenido que ver también con cómo se han construido esos vínculos, ¿no?, por la fortaleza de esos vínculos desde el principio, y por cómo, qué mira una en la otra de una, y la otra de una en otra, ¿no? Como que es muy especial el vínculo que vos tenés con ellas, y creo que se ve reflejado más allá de las acciones puntuales, que son un montón, y que todas van hacia el mismo lugar, ¿no? Creo que, nada, seguramente seguirían esas fotos. Bueno, también justo has mostrado unas también que aparecía Ana María Toledo, que eso también ha sido muy emotivo, sí, para vos, que has podido estar el otro día, y son como, yo siento que son como sueños que se van cumpliendo, ¿no?, tanto de ella como de nosotras, y nada, va como creciendo un montón, ¿no?, lo que están haciendo, y también de ver cómo randeras más chicas también hoy toman también la posta, ¿no? Que cuando vos has llegado en ese momento, también había esta cuestión de que solo eran más grandes, ¿no? Como las más chicas todavía no se involucraban tanto, y ahora están como mucho más involucradas, y eso nos habla de una supervivencia también de la técnica, ¿no?, y de ellas, y de la comunidad. Muy así es, Ale. Vamos a ver el recorrido así conjunto. Bueno, después podemos como ahondar en algunas cuestiones. Sí, sí. Muchas gracias, Lu. Gracias. Igual voy a linkear una de las últimas placas que ha mostrado Lucila para presentar a Sol, porque en esa placa que mostraba que las randeras, una de las acciones que estaban haciendo era llenando unas encuestas. Esas encuestas me sirven aquí, me dan pie para presentar a Sol, que es bueno, diseñadora textil, ilustradora, artista, bordadora, gestora, y con la que estamos compartiendo el proyecto Crafting Future, que vincula al British Council y a la Red Federal de Universidades. Deben haber visto por ahí que hemos estado haciendo encuestas virtuales y en territorio. Bueno, las encuestas que estaban llenando las randeras ahí eran
de este programa, y aprovecho para presentar de esta manera a Sol, que es fundadora también de Hombre Lobo, un proyecto que rescata la tradición oral de comunidades precolombinas a través de talleres de percepción y dibujo para niños, proyecto que la llevó a recorrer varios países, donde aprendió diversas técnicas textiles ancestrales, entre las cuales se especializa en el bordado, compartiendo y aprendiendo así en México, Argentina, Guatemala, Chile, Francia, Inglaterra, entre otros lugares. Y en la actualidad se encuentra a cargo de la coordinación y de la investigación en desarrollo de Crafting Future del British Council, programa que está focalizado en la colaboración entre artesanía y diseño. Bueno, Sol aquí nos va a contar un poco una experiencia a partir de los vínculos a través del hacer textil, sobre una experiencia que ha llevado a cabo en México, hasta Mostla, y va a compartir con nosotros esta experiencia y vamos a ir buscando esos sentires comunes entre las diferentes ponencias. Gracias, Sol. Bienvenida. Gracias, Ale. Yo feliz de poder compartir esta experiencia, pensamientos, sentimientos acerca del hacer colectivo. Justamente es algo sobre lo que vengo reflexionando bastante, sobre cómo la instancia de compartir a través del hacer, y sobre todo el hacer con las manos, genera vínculos y hasta se transforma en una herramienta de conexión, ¿no? Como de un puente con otros. Bueno, me voy a zambullir directamente en Aztamoztla. Aztamoztla se trató de un proyecto de intercambio interdisciplinario y multicultural entre mujeres bordadoras de Jaltocán, México, y artistas de México e Iberoamérica. Y el proyecto fue desarrollado por Vértigo Galería, gestionado por Clarisa Moura, con el apoyo de Conaculta y el Centro Cultural de España en DF. Bueno, el proyecto se concretó en una exposición que reúne las experiencias de este intercambio, fueron piezas bordadas, fotografía audiovisual y demás. Pero bueno, les voy a contar esta foto desde la ruta yendo a Jaltocán. Bueno, esto es cuando llegamos a Jaltocán, que en ese entonces, en el 2011, cuando a mí me llega la invitación, esta experiencia fue en el 2012, se me ocurrió googlear para ver dónde quedaba, y lo más loco es que no aparecía casi nada, aparecía una imagen así como de algún pueblo cercano, pero no había nada. Y cuando llegué a México y cuando llegué a Jaltocán, ahí entendí que era una aventura llegar, no es que vos te tomabas un micro y llegabas. Bueno, en este caso, como era un intercambio, estaban todas muy súper organizadas, viajamos 8 horas en auto, literal, subiendo una montaña. De hecho, pasamos por los cascos, así entre las nubes, las atravesamos hasta que llegamos a la cima, y Jaltocán, a encontrarnos ahí con las mujeres. Esta es que era pura, muy exuberante, muchas flores, muchas plantas. De hecho, Jaltocán queda en la región de Hidalgo, que es de herboristeros. Nada, muy, muy especial. Y bueno, y justamente se elige este pueblo por varios motivos, pero dos en especial. Uno, porque era de los pocos que todavía hacían bordado a mano, ya que en algunos se estaba introduciendo la máquina de bordar, y otro porque su iconografía justamente eran puras flores, pero lo que estaba pasando es que estaban llegando a las ferias del mercado unas servilletas, unas telas ya con dibujos impresos, pero que no tenían nada que ver, era como un jarrón, una fruta, como una especie de naturaleza muerta, pero no tenía nada que ver con la iconografía de la región, o dibujitos animados del momento. Entonces, un poco la propuesta del proyecto tenía que ver con justamente detonar una experiencia enriquecedora de diálogo y de aprendizaje, partiendo de la idea de Gropius en Bauhaus, que decía que no hay diferencia entre un artista y un artesano, para justamente generar un intercambio horizontal donde ambas partes, tanto artistas como artesanas, se pudieran nutrir y enriquecer como fruto de este encuentro. Bueno, y así empezamos a regar las raíces de un vínculo que se fortaleció en los 3 meses que convivimos, donde cada una planteaba una propuesta para realizar colectivamente a través del bordado. Ahí estábamos en esta imagen en La Palapa, que cuando nombraste a él esa imagen descriptiva es literal cómo estábamos ahí. Estábamos al lado de un árbol de mangos, acá estábamos abajo de La Palapa, había chanchos, gallinas, perros, niñas,
todo el cuchicheo que nombraste, o sea, más descriptible, más atinado imposible. Bueno, voy a focalizarme ahora como en contar en los 3 ejes que yo me terminé desarrollando, porque cada artista y cada bordadora también planteaba una dinámica. Justo, bueno, estamos ahí con los niños, el abordaje de mis piezas y de las piezas colectivas, ¿no? Pero desde el punto de partida resultó ser una especie de registro de las tradiciones intervenidas con el imaginario propio de cada una, y en el mío particular, sumando la de los niños, que estuvimos desarrollando talleres y dibujando y co-creando muy a diario. Esta pieza es justo una que estuvo focalizada en la memoria, en los recuerdos, en las historias que iban surgiendo de la convivencia, de los diálogos, de compartir, estar bordando juntas, y que resultó de alguna manera materializar esa memoria particular y colectiva, y a la vez un ejemplo como para ellas, para todas que estábamos, ¿no? Cómo trasladar esas ideas visuales que iban contando, no sé, recuerdos, en algo inmaterial, o sea, eso, idea visual, al pasarlo a algo concreto, ¿no? Y así, por ejemplo, la imagen que le sigue, creo que está el bordado completo. Bueno, aparece como un tucán, bueno, esta es del proceso, aparece un tucán que Anita Marcela nos había contado de que había llegado con un huracán, que un tucán es rarísimo, que está en la zona, aparecen mangos, terminó siendo como, siguiente por favor, como una suerte de collage donde convivían distintas experiencias. Bueno, y la dinámica de esta pieza fue proponer que el bordado, no sé si se nota mucho en esta imagen, pero es la misma tela con distintos aros de bordado, donde todas están bordando la misma pieza. Y esto cuando lo propuse fue como al principio un poco raro, porque ellas están acostumbradas a hacer su pieza de bordado, su aro de bordado, y siempre lo empezaban y lo terminaban en la misma. Y la idea era como que algo más lúdico, como que se vaya pasando y compartir incluso juntas, sentadas en la mesa, pero también como que por ahí un rato lo tenía uno, otro rato otro, y al otro día cuando volvían aparecían y había hecho una puntada que se le ocurrió a ella, eligió el color, o sea, como más como sorpresa, ¿no? Al principio estaban como medio raros porque por lo general ellas cuando bordan están por ahí apapachando a un niño o cocinando, a la vez bordando, entonces fue como la dinámica fue distinta, pero después se terminaron reentusiasmando, se reían mientras bordábamos juntas. Esta es Anita Marcela, la que contó del tucán. Bueno, y así quedó esta suerte de collage de las experiencias. Bueno, otro eje fueron los mitos, que justamente fueron surgiendo de los talleres de safari y dibujo que hacíamos con los niños, donde nos íbamos a recorrer el pueblo con cuadernos en mano, y a través de distintos ejercicios de percepción y de dibujo íbamos registrando el legado oral que surgía de esas conversaciones, de esos juegos, de esos recorridos. Y así nos contaron de la danza del Comanche, que es una festividad donde los hombres se visten de mujeres con faldas y tacones. A ver, siguiente por favor, creo que aparece en la que viene. Que bueno, que usan máscaras de animales y bailan y beben durante toda la festividad. A ver, creo que es la que viene. Bueno, sí, acá están las máscaras de los animales, las polleras, los tacones. Y después otra, acá está el otro mito, el de la montaña de colores con el jaguar, que este fue uno que lo fuimos inventando con los niños, se trataba de una montaña de colores donde vivía este jaguar de color esmeralda, que con cada rugido lograba hacer crecer las flores, los chiles, los árboles. Bueno, y el tercer eje fue sobre el náhuatl, que es la lengua nativa con mayor número de hablantes en México. Todos lo hablaban, a nosotras nos traducía una de las artesanas que hablaban español, Ana, y ahí, en esta experiencia concreta, ahí fue cuando sentí cómo se reforzaba que el lenguaje que nos unía era el hacer, era bordando, porque no hablábamos el mismo idioma, y justamente los bordados terminaban comunicando un montón, era como el lenguaje invisible que nos hacía entender, como íbamos asintiendo con la cabeza, nos reíamos. Yo me sentí bastante atraída por aprender el náhuatl, pues las escuchaba todo el tiempo, y se escuchaba súper dulce. Entonces con los niños empezamos a jugar,
y el marido de Anita Marcela era maestro de náhuatl, así que también tuve unas clases de días de manuales de escuela. Es muy difícil, pero algunas palabras aprendí. Y ahí me di cuenta que cuando estábamos ahí como jugando con los chicos, los más grandes de 10, 12 años, como que cuando les preguntaba, no querían compartir mucho el idioma porque se sentían como discriminados. Entonces, mientras que los más chiquitos sí estaban re entusiasmados y rápido decían, sí, por ejemplo, es frijol. No tenían ninguna de esas cuestiones, entonces como que sí estaban entusiasmados, lo tomaban como un juego, y los más grandes se terminaban entusiasmando porque se daban cuenta que era divertido decir las palabras. Y ahí terminamos desarrollando este ABC de náhuatl, que a cada letra se le asignó un dibujo que los niños reconocían y trazaban, y luego los bordaban sus madres y sus abuelas. Acá está Catalina, que está bordando el conejo Cuatochin, que lo había dibujado su hijo Huicho. Cuatochin es conejo en náhuatl. Y así, siguiente, por favor. Iban bordando, por ejemplo, Cuitzín es muchachito, después Papalotel es mariposa, que de hecho papalotes le dicen a los barriletes. Y la dinámica de esto también fue interesante porque los niños como que terminaban soltándose de todas las edades, jugaban, compartían lo que sabían, enseñaban náhuatl, se reían de yo cómo lo pronunciaba, como que terminó siendo más un juego. Y también fue muy lindo como las madres y las abuelas, que también antes dibujaban, bordaban solo flores, de repente empezaron a bordar estos dibujos que vamos planteando, pero sobre todo para ellas como dibujar, por ejemplo, Iswald es hoja de árbol. Dibujar los dibujos de los niños era como, pero el perro, esto no parece un perro, como que planteaban, como cómo iban a abordar, como un poco desde ahí, y terminó siendo un ejercicio muy lindo porque se generaban lazos muy fuertes, también una conexión ahí como latente muy visual entre las tres generaciones, las abuelas, las madres, los niños, y sobre todo que ellas empezaban a valorar como el imaginario también de sus hijos, y ese vínculo se fortalece, pero lo que yo más sentí valioso fue como ver cómo el valor de lo que hacían y el sentido del bordado, de la artesanía en general, se revitalizaba, ¿no? Ahí dejemos en pausa la presentación que quiero contar esto, que se fortalecía y que el saber, de alguna manera, que forma el bordado, es como que se va perdiendo por la falta de respeto, por la falta de interés, y de repente con estas experiencias como que empezaba a rebrotar, tanto también para los niños que por ahí antes no tenían tanto interés en continuar con el bordado por un montón de otros motivos, y a través de un juego cómo se empezaban a entusiasmar, y también las madres y las abuelas. Bueno, y para cerrar, les quería compartir esta que fue como la ceremonia ritual de despedida. Acá está Anita Marcela, está Dulce, que es una de las artistas de México, está Laura Aldearete, Carmen Segovia, España, y yo, y nos habían coronado y puesto estos collares. Siguiente, por favor. Les quiero compartir un audio, a ver si funciona, que es del marido de Anita Marcela, que es como que esta fue la ceremonia donde nos habían coronado, y ahí nos explican el audio que simbolizan las coronas y las collares de flores. A ver si funciona. Lo cuenta muy bien. Contaba que las coronas representan grandeza, respeto, y que los collares de flores, así cruzados, representan lealtad, compromiso, que ellos lo usan en las bodas, bueno, en todas las ceremonias. Y que justamente ese compromiso es como una reafirmación por parte de las artesanas al hacer estos collares y estas coronas, es de asumir ese compromiso, ¿no? De que lo que se ha puesto en práctica es reconocido, que hay mucho respeto y que tiene que continuar más allá de si volvemos, si no volvemos, si el proyecto muta, lo que sea, pero que está latente ese compromiso, y me hizo mucho reflexionar justamente sobre eso, ¿no? Cómo queda, más allá de que lo que hicimos a nivel tangible, ¿no? Como los bordados, la exposición y demás, que lo más valioso fue esa red invisible que quedó de esos lazos, ¿no? De esa experiencia profundamente humana como experiencia.
Sí, pienso también esto que has nombrado como al final de cómo esta experiencia lo que hacen también es como revitalizar, digamos, como a veces como ciertas prácticas que por ahí no han, se siguen haciendo, por supuesto, en los lugares, en los territorios, pero a veces, muchas veces como el aislamiento y todo las deja como muy para adentro, ¿no? Como realizándose muy en un loop, en el sentido de también de tomar, por ejemplo, estas referencias que vienen en esta servilleta o qué sé yo, ¿no? Como, y siguen, pero empiezan a tomar esas referencias que por ahí no están relacionadas con el modo de hacer o con el modo que se venía haciendo, ¿no? Y que estas experiencias de encuentro revitalizan el bordado a ustedes y a la comunidad, ¿no? Como que es se arma como una situación de reciprocidad en esta cosa como de volver a mirar, de volver a encontrar ahí como algo de sentido, ¿no? Sí, total. Y aparte con todas estas como también, tomando también el pulso de lo que la comunidad con la que una va a trabajar o trabaja quiere y desea, ¿no? Que es esto desde el idioma, desde el contexto, desde el territorio, del paisaje, ¿no? Sí, total, y aparte que al ser un lugar tan aislado, imagínate que hay que viajar 8 horas subiendo una montaña, o sea, no es tan fácil de llegar, entonces, nada, todo lo que se hacía era como muy sentido, muy valorado por parte de ellas, y obviamente de nosotras, o sea, yo no puedo estar más agradecida de haber formado parte de esa experiencia, ¿no? Pero bueno, sí, muy especial. Hermoso, hermoso, Sol. Gracias. 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 Ahora después al final compartimos entre todas reflexiones de todos los proyectos. Y ahora voy a presentar a nuestra última invitada, que es Carolina Urresti. Carolina es gestora cultural enfocada en el rescate de tradiciones y lenguajes locales y regionales. Celebra el esfuerzo cotidiano, el riesgo, la voz propia, antes que lo impuesto, desde otras latitudes. Su recorrido se inició en la moda y el diseño y hoy transita los caminos del arte popular y contemporáneo en la región guaraní. Creó Guaraní Porá, primer lugar en Buenos Aires en difundir y comercializar productos, objetos, piezas de arte popular de la región. Es consultora del Instituto Paraguayo de Artesanía y curadora de arte popular y artesanía. Bienvenida, Caro. Gracias por estar aquí también compartiendo tu experiencia. Ahí está el micrófono activado. Estamos, sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por este encuentro, este conversatorio, que me parece que después lo más rico también empieza a suceder cuando intercambiamos las voces entre todos. Cuando vos digas, arranco. Vamos, sí, vamos nomás. Bien, bueno, la idea a partir de estar en contacto directo, haría primero que se me vea a mí, perdón, después la presentación para el final. Ah, sí. Ahí va. Vamos primero ahí. Sí, porque la presentación, la idea era que se vea al final después de hablar. Sí, no, y por una cuestión en términos de desde dónde fue, pensando en la muestra que hoy está en el Museo del Traje, y desde qué lugar yo podía generar este encuentro, y desde mi experiencia dónde llevarla, lo que hice fue conectarlo con lo que fue y es el trabajo del cuaderno de Kumiko. Pensando en, básicamente, porque yo también estoy cerca de diferentes modalidades, y me parecía que lo que había sucedido con este cuaderno de Ñandutí, que es un encaje, bordado, tejido, depende de cómo se lo mire, estaba vinculado con las randas. Y lo que quería contar básicamente de lo que fue el llevar a cabo este cuaderno, tiene que ver con que a veces los territorios, creemos que los territorios son esos lugares como alejados, oníricos,
románticos, y a veces el territorio está más a mano y lo que lo cruza ese territorio muchas veces es un saber, es una lengua, es un pueblo migrante, y bueno, la experiencia de lo que fue este cuaderno tuvo que ver que cuando yo abrí Guaraní Porá en el 2012, tuve muchas consultas acerca de poder armar un taller de ñandutí. Yo el espacio lo había pensado como un lugar de visibilidad, comercialización, difusión, que iba a ir mutando, pero no me había pensado en que sea un lugar de clases ni de talleres. Y a partir de esas preguntas fue que empecé a investigar, me encontré que no tenía respuestas ni del consulado ni de la embajada, y empecé a rastrear por dónde era. Así fue que llegué a La Matanza, a un centro cultural, barrial, que es propio de la comunidad paraguaya, porque justamente La Matanza, José C. Paz, toda esa zona hay una densidad muy grande de inmigrantes. Me acuerdo que fui con 2 amigos un día a una fiesta popular y que dije, bueno, acá alguien me va a poder contactar. Ha ido al lugar correcto. Sí, a una fiesta, sin saber de qué era, pero bueno, en un tinglado, digo, cero romantizado el lugar, ¿no? Un tinglado con urbano, cada uno compartiendo lo que tenían, había también sorteos, y ahí me informan sobre una maestra ñandutí que justamente ese día no estaba. Con lo cual, bueno, conseguir su teléfono, hablar con Dina, a la distancia contarle de qué se trataba mi lugar, qué era lo que estaba queriendo generar, que no podía meterle cantidad de alumnos, que no sabía ella cómo se manejaba con su hora, ni los costos, que mi idea era hacer como una especie de puente para que cierto consumidor, mercado o personas interesadas en el textil pudiesen llegar a hacerlo, a tomar clases. Bueno, me fui a su casa, primero dar el paso, que eso, a veces ir al territorio puede ser, digo, La Matanza, pero, o puede ser México, pero digo, uno tiene que hacer ese trayecto, ver su cotidiano, compartir, que me muestre el bastidor, sus tejidos. Bueno, y así generamos un vínculo, empecé a programar, a ver de qué manera, cómo se adecuaban los tiempos de ella a un tiempo también de un alumnado que por ahí tiene una vida urbana organizada, necesita horarios, frecuencias, saber si el curso va a ser de tantos meses, cuál va a ser el saber al que va a llegar, ¿no? La expectativa que hay frente a, bueno, cómo se abordan estas enseñanzas a un consumidor que hoy elige ñandutí y mañana el shibori y mañana la vela y qué sé yo. Pero bueno, no deja de ser también un público que genera un ingreso a ese docente, maestro, profesor. Bueno, y así fue que armé los talleres, donde yo hacía la comunicación, la inscripción. Al principio, como para mí también era una manera de darle visibilidad y difusión al lugar, el intercambio era que yo tomaba clases y que yo no le pagaba mi clase, porque consideraba que los honorarios le correspondían a ella, que ella vino con su compañero Antolín, y bueno, los talleres se fueron
armando, fue muy nutrido y muy heterogéneo el grupo de gente, entonces también era muy interesante las charlas que se daban, donde venía cierto alumnado curioso, o por la raíz, o por la técnica, o porque le hacía acordar a algo de su propia historia familiar, y había otro que curioso más desde el entretenimiento. Pues. Y bueno, entre todos los alumnos aparece Kumiko, que ella es japonesa, que estaba por determinado tiempo en Buenos Aires, hablaba limitado su español, pero se hacía entender, y Kumiko, a modo de machete y de ayuda, ella iba llenando en un cuaderno Rivadavia muy, muy a la perseverancia que uno puede suponer de un japonés, y a la metodología y al orden, los croquis, los dibujitos, y bueno, todo eso va a estar ahora en la presentación. A raíz de ver ese cuaderno, faltaba creo que un mes para que ella se volviese a Japón. Cuando yo veo el cuaderno le digo, no, Kumiko, vos no te podés ir llevándote este cuaderno, porque es un tesorito, lo necesitamos nosotros los que queremos aprender y fuimos malos alumnos, sino también es un medio de difundir una técnica. Todo esto te hablo de vínculos desde una cuestión de las ganas, de la curiosidad, sin ver el fin comercial por detrás, o simplemente como, che, esto está acá, bueno, ¿qué hacemos con este cuaderno en su instancia borrador? En el grupo había una diseñadora industrial, que es Sabri, que casualmente trabaja en el Museo del Traje. También estaba Magalí Zavarian, que es fotógrafa. Entonces fue, bueno, vos si sos fotógrafa, podés hacer fotos de el taller para incorporar al cuaderno. Y fue Sabri, vos que sos diseñadora gráfica, ¿no podés ayudar en...? Bueno, fuimos así, diferentes componentes que éramos todos alumnos de Dina. De alguna manera nos unía Dina y el Ñandutí, y bueno, logramos hacer este fanzine. Yo le digo fanzine porque, bueno, tuvo que ver con armar una pieza económica. Yo la financié, ahí están las fotos de lo que era el taller. Acá está, bueno, acá está la hoja. Todo el cuaderno está en japonés y en español, porque justamente era el cuaderno de Kumiko, sus anotaciones. Dejamos el japonés no por una cuestión snob, sino porque el trabajo lo hacíamos una vez, y Kumiko se iba a llevar ejemplares para ella poder tener en Japón y seguir practicando. De hecho, ella después dio clases en Japón. Bueno, acá está la foto de Dina y Kumiko, que fue todo un tema hacerle entender a Dina por qué era el cuaderno de Dina, de Kumiko, y no el cuaderno de Dina. Porque, digo, era parte de hacerle entender que valorizábamos, y que la idea era justamente todo lo aprendido a partir de la clase, pero quien había tomado apuntes y quien había de alguna manera diagramado, esquematizado los 3 meses de trabajo era Kumiko, y el disparador había sido su cuaderno. Con lo cual, bueno, se logró entender para que no haya problemas de ego ni de susceptibilidades. Y bueno, ese cuaderno que se reimprimió en Japón, que yo acá agoté y después mandé
me hacían pedidos, no sé, en Mendoza, en La Pampa, y mandaba por correo el cuaderno. Fue un material más de divulgación, de difusión, generado a partir de un encuentro donde, digo, primó la curiosidad, el respeto, el también decir, y hagámoslo, ¿por qué no? Como unir las fuerzas de cada lado. En el medio también hubo que este material entregárselo a alguien que no bordase ni tejiese para ver si podía entender, porque la función tenía que ver con que el que tuviese ese cuaderno, claro, pudiese tejer. Y de alguna manera esta experiencia para mí es como de alguna manera ejemplifica el lugar en donde, desde donde yo, o sea, yo no soy artesana. Me encantaría poder tener la habilidad de alguna técnica artesanal. Soy curiosa, entro en los lugares pidiendo permiso, pero entro. Y siento que hago, no sé, mientras pensaba, digo, llevándolo al terreno textil, ¿no? Que es el que hoy nos une, ¿no? Tenemos la mano, que es la que tiene la sabiduría atravesada por la historia, por el corazón, por la cabeza, digo, pero en definitiva es una mano, y está después el hilo, que es el que queda impreso en una tela, en un bastidor, y hay una aguja, que es la que ayuda. Bueno, yo siento que a veces como que hago un poco de agujita, claro, me gusta más que, digo, todos esos nombres con los que uno hoy se tiene que autodefinir, gestor, agurado, bueno, exacto. Aguja. Que, bueno, en el caso del textil aplica, cuando trabajo con alfareros, no seré aguja, seré otra, pero desde ese lugar donde me parece que los territorios están a veces mucho más cerca de lo que creemos, y a la vez desde un lugar de la idiosincrasia, la pertenencia, el prejuicio, lo sentimos lejos, ¿no? O sea, la comunidad paraguaya es una comunidad migrante de mujeres muy fuerte dentro del territorio argentino, que históricamente estuvo en el seno de las familias acomodadas o porteñas o burguesas, siendo la persona que cuidaba, que limpiaba, que cocinaba, y seguramente hubo muchas tejedoras de ñandutí o de encajeyú, migrantes, trabajando dentro de hogares, y en los que no pudo compartir su hacer, o del que desconocemos, ¿no? Entonces, digo, por ahí el territorio es romper esa falta de mirar, ¿no? Sí, el territorio puede estar al frente, digamos, al costado, en el otro cuarto. Exacto, bueno, de hecho me pasaba a mí con Guaranípora, que, digo, había muchas, no muchas, pero las veces suficientes como para, obviamente, entender que, porque también había un anclaje con Paraguay, más allá que yo lo había abierto a lo regional, ¿no? Pero bueno, cuando se habla del idioma guaraní está muy asociado a Paraguay, más que podemos saber que en Misiones, Corrientes, Brasil también se habla. Y a veces, bueno, era muy fuerte cómo se asociaba, ¿no? a la empleada doméstica. Pero bueno, eso, entender que los territorios a veces muchas veces son impuestos, y hay que saber atravesarlos, ¿no? Romper esas barreras, acercarnos,
y a veces también es más la necesidad de, bueno, lo noto yo en el contacto, digo, la necesidad que tienen, no lo quiero circunscribir solo a mujeres, a una cuestión de género, pero digo, a artistas populares o artesanos bueno, a Dina, el estar en contacto con un grupo de alumnos muy heterogéneo, le cambió la manera de hacer. Así como ella nos cambió a todos una mirada, pero digo, el enriquecimiento viene cuando las dos partes generan. Si querés mostrar en la presentación, así le ponemos imagen a lo que conté. Sí, le ponemos cara. A eso, exacto. Buenísimo. Ahí está Dina y Antolín, con una obra que ellos llaman El Árbol de la Vida, que de hecho, bueno, incorporan al ñandutí más tradicional morfologías, temáticas diferentes, y bueno, fue incentivarla a Dina y a Antolín que hagan eso, justamente. La siguiente, si querés ir pasando. Este fue el primer flyer cuando comuniqué el taller. Ese era un bastidor que yo tenía viejo. Seguimos. Este es el original del cuaderno de Kumiko, donde ahí se ve su cuaderno Rivadavia y las anotaciones que solo estaban en japonés. Arriba se puede leer, entre comillas, hacer orejita, que es como una terminología, el resto está en japonés. Seguimos. Esa es una página del cuaderno, donde están ellas ahí tejiendo en el taller. Ahí está Kumiko, una vez cuando hicimos el lanzamiento en Guaraní Porá. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo, Caro. Muchas gracias. Sí, pienso en eso, en lo que decís de los territorios, que todo un poco lo han nombrado, esta cuestión de la cotidianidad, como que la cotidianidad de las comunidades o de las otras personas son ese territorio, ¿no? Al que uno va a conocer, y una vez que conoce se puede ir adentrando, ¿no? En esa manera de pensar, de construir, de hacer, ¿no? Pero me dejó pensando con esto de que el territorio a veces está como mucho más cerca y que todas, no sé, bueno, ahora va a volver Sol y Lucila y podemos ir charlando, pero esta cuestión de lo cotidiano, ¿no? Como puesto en relevancia o en valor, digamos, desde todas las presentaciones, ¿no? Y que en realidad son cotidianidades muchas veces como diferentes a las de una, pero es en los territorios, digamos, donde uno también empatiza, ¿no? Porque hacemos las cosas de diferentes formas, pero hacemos más o menos las mismas actividades, ¿no? O nos relacionamos de la misma forma con ese diario, ¿no? Sí, para mí lo que tiene, a ver, el territorio, que puede ser haber ido hasta la casa de Dina en La Matanza, como, digo, yo ahora acabo de volver de estar 3 años y medio viviendo en Paraguay, tiene que ver con conocer al otro, sus realidades, sus necesidades, su esfuerzo, sus sueños. No hay manera de generar, digo, uno habla de territorio porque damos por sentado en el área en que nos movemos, ¿no? Tenemos y bueno, salir del área que nos movemos amplía nuestro horizonte, nos hace también cuestionar modos y entender desde dónde uno puede, nada, colaborar en la parte que le toque colaborar, difundir, visibilizar. Sí, eso también como que se pone como muy en evidencia en las 3 ponencias, ¿no? Como los abordajes por ahí que podemos decirle como disciplinares o desde la práctica que viene cada una, ¿no? Cómo aborda ese territorio y el trabajo con las comunidades, con las personas, ¿no? Yo
Lu, ¿querías decir algo? Estás muteada, perdón. Ahí está. Ahí está. No, que pensaba que qué tremenda responsabilidad, ¿no? Defender el trabajo de mujeres artesanas, sobre todo producciones donde tienen tanta carga emotiva, ¿no? Tienen una función significativa, comunicativa, ¿no? Que evoca memorias ancestrales, pero también evoca una unidad actual, ¿no? Entre mujeres muy fuerte. Para mí es una responsabilidad enorme. Siempre tengo mucho miedo en equivocarme. Requiere mucho trabajo respetuoso, ¿no? De escucha, de tener la mirada abierta, ¿no? Lo que puede surgir en los territorios. Es delicado, es una responsabilidad enorme. Me parece que en ese sentido, de ahí tiene que ver también con el compromiso de fortalecer esos espacios, ¿no? Y que creo yo que en esta época forma parte también de un movimiento más amplio, ¿no? De mujeres por hacer, digamos, visibles sus necesidades, sus demandas, sus deseos, de luchar contra las violencias. En el caso en la gestión cultural pública hay modalidades de trabajo hegemónicas que tienen que ver con cierta modalidad de abordaje de las producciones culturales populares, que bueno, que hay que ir erradicando y planteando otras experiencias, ¿no? Porque son profundamente clasistas, patriarcales, y no dejan el protagonismo, ¿no? Me parece que en esta época nos tenemos que comprometer también con la apertura y brindar condiciones de posibilidad de instalar ese tipo de experiencias. Sí, que también pasa cuando uno va a los territorios, ¿no? Que por ahí pensar desde la gestión, pero también cuando uno se encuentra con las otras personas en el territorio también afloran, ¿no? De diferentes maneras. Y ahí está el desafío también de poder repensar el lugar de una, repensar el lugar de la otra, en relación a ese hacer, ¿no? Que creo que sale como, es muy mágico también lo que tiene el hacer, sin ir a la romantización del hacer, pero me parece que ahí también es como un lugar de apertura, digamos, ¿no? Que cuando uno está haciendo con otras personas, digamos, como que se produce como un espacio de confianza, de empatía, ¿no? Que creo que es un poco la experiencia de los talleres que contaba Caro, y de repente generar este trabajo colaborativo entre diferentes alumnas del taller, el trabajo que cuenta Sol, que hace en la comunidad en Astamostla, lo que sucede también en el grupo de randeras, ¿no? Como que van apareciendo como deseos emergentes que uno los puede como poner en diálogo en esos espacios, ¿no? Y que empiezan a tener forma de un abecedario, tener forma de un museo móvil, tener forma de un fanzine, ¿no? Como que se empiezan a manifestar con dispositivos o formas que van más allá incluso de esa misma comunidad, ¿no? Como a proyectarse. Sí, y yo lo que quería marcar que en un momento, Lucila, vos dijiste, cuando estabas contando tu experiencia, lo difícil que es desde la gestión pública ir al territorio. O sea, y lo difícil que es desde la autogestión. O sea, lo que hay que hacer para mí en estos momentos justamente es demandarle al Estado, o sea, desde la función pública es donde se puede incidir de manera mucho más dinámica, transversal. Sí, yo creo que también, impacto. Perdón, sí, me parece que ahí es como lo que, no sé, bueno, Lucila lo puede contestar mejor igual. Creo que las formas también de esto que decía Lucila también, ¿no? De el trabajo en el territorio de la gestión por ahí no está tan como, no aparece tanto como propuesta dentro de esas agendas, ¿no? Como, claro, pero hay que empujar a que sí. Sí. No, se hace, pero digo... Claro. En Tucumán decimos pechar.
Hay que pechar. Acá pechamos y nada. Así es, pechamos. Y nos vamos, y Lucila vuelve con todo el auto lleno de canastos y todo. Sí. Bueno, es un tema. Parece que no hay felicitaciones a todas en el chat que nosotros no estamos viendo ahora en YouTube, pero nos están avisando. Y quizás yo para como ir concluyendo, tenía una pregunta que seguramente va a abrir otras cuestiones, pero me gustaría como dejarla por ahí flotando, si aparecen respuestas retomamos lo que haga falta, pero un poco creo que se ha manifestado como muy evidente algunos cambios, transformaciones o pequeños cambios quizá en esto, ¿no? De retomar dibujos del contexto, en poder trabajar en grupos colaborativos en el taller o entre las randeras. Y ahora a mí, dentro de este contexto de mujeres y territorio, también quería preguntarles cómo esas experiencias de ustedes, cómo han impactado, cómo han transformado su forma de vida, digamos, ¿no? Y no sé si lo quieren hacer a través de una anécdota, a través de un no sé, lo que les salga, digamos, pero alguna situación que sea como alguna figura, alguna imagen, como la que hemos traído, que nos acompañe hoy, que haya modificado, ¿no? Como su forma de vida que parecía que no iba a cambiarse, y de repente este encuentro o estas cuestiones han hecho que tire para otro lugar, ¿no? Yo creo que, más allá, yo no sé, no tendría anécdota, y en todo caso me parece que pienso más en reforzar una mirada, o sea, en la propia, y entender que desde el respeto, desde el respeto, y más sabiendo qué hay detrás de cada saber ancestral y artesanal, eso, ser pacientes, escuchar. Es como, yo al menos como que no es que, ay, a partir de eso, no, esto es un caminar. Uno lo sigue construyendo y sigue parado en otros lados, y en todo caso pone la voz de los que no pueden poner la voz, porque... Sí, también trata de que los otros pongan la voz para que la puedan. Claro, no, desde ya, sí, es que pero digo, en el caso en que no, es ser vocero, punto, mensajero, aguja. Bien, buenísimo. No sé si ustedes, chicas, quieren compartir alguna... Porque lo digo, ya sé que no es por ahí esa acción, ¿no? Pero a mí sí tengo como anécdotas de clic que me han hecho mirar como algo que ya venía sucediendo evidentemente, pero que ahí con una palabra se despierta, ¿no? Como con un cuestionamiento. Y no sé, Sol, ¿querés hablar vos? Bueno, a mí sí sentí que me hizo reflexionar bastante sobre el valor que tiene lo empírico, ¿no? Como de aprender todo lo que aprendimos ahí, más allá de la experiencia humana en general, ¿no? Pero y también de la disciplina del bordado, es como, o sea, toda la experiencia que se vivió ahí no la podría haber aprendido en un libro de algo leído, ¿no? Como qué importante que es, y mismo lo pongo como en mayúsculas porque incluso para ellas, para las artesanas, como que a veces pasa mucho en comunidades, como que no valoran tanto su quehacer, que su práctica, que es, en realidad están ejerciendo, no sé, belleza todos los días, haciendo lo que hacen, es hermoso. Y de repente para ellas es su quehacer cotidiano, porque mientras están bordando, están cocinando, están cuidando a los chicos, están haciendo, y no le dan tanto valor. Sin embargo, quizás con estas experiencias más colaborativas empieza a rebrotar y a revitalizarse la artesanía, pero sobre todo valorar eso empírico, que es tan importante como algo académico, ¿no? Como que se complementa, como con la teoría, no sé si académico, pero se complementa.
Y el año pasado escuché a Elvira Espejo, no sé si la conocen, que es de Bolivia, que ella refuerza un montón sobre eso, ¿no? Como de valorar ambas fuentes de sabiduría. Y nada, ya pasándolo, ¿no? Como atravesando la experiencia de que tuve la suerte de ir explorando distintas comunidades, como cada vez lo siento más, y nada, un poco eso. Sí, totalmente. Yo había pensado, estaba pensando en varios momentos, digamos, situaciones difíciles, o sea, ya del vamos, de ser parte de la vida de ellas y de ellas de la mía, ¿no? Por ejemplo, cuando en el Power tomé una decisión de poner una foto, que bueno, circuló mucho en las redes cuando estaba el Mumora en construcción, que están ellas sentadas con las randas atrás, ¿no? Y encontré en la misma carpeta de fotos una que estamos la Ale y yo ahí, como parte del grupo, siempre hay una de ellas y una con nosotras, ¿no? Entonces, el estar, ¿no? Me siento involucrada en ese lugar. El miércoles tuvimos una situación muy, muy emotiva, ¿no? Ana María Toledo, una súper randera, fue musa de un poeta en el año 70, que en la Feria de Artesanía de Monteros ella iba, exponía, y era el encuentro de poetas, y él iba y le escribía sonetos, versos, y le escribió una samba que además tiene música. Bueno, Anita Toledo, que hoy tiene 80 años, es una randera exquisita, es una cosa, todas la reconocen así por su trabajo. Bueno, ella tenía guardada la partitura con la letra, y bueno, hace unos años, sacando cosas que tiene guardadas de fotos y todo, me muestra, ¿no? La samba. Y le digo, bueno, ¿alguna vez la escuchó? Bueno, resulta que nadie nunca se la cantó, nunca se interpretó, ni grabó, ni nada. Entonces, bueno, le pedí permiso y se la llevé a un amigo, un Indio Cancino, que es un músico y compositor tucumano, compañero del ente cultural también, y bueno, yo sabía que se iba a comprometer y además lo iba a hacer bien. Y bueno, ahí en la muestra Randa Testigo está la canción, la pueden escuchar hasta en Spotify, es hermosa, pero bueno, nos agarró la pandemia, qué sé yo, se postergaron situaciones de presentación del libro, ¿no? O de inauguración de muestra, en la que el Indio iba a ir con su guitarra a cantar la samba, personalmente, y bueno, lo subimos al auto el miércoles y lo llevamos con su guitarra a cantarle la samba a su casa, Ana María Toledo. Y eso fue muy emotivo, tan emotivo que yo no lo podía poner en palabras, porque a mí me generaba esa felicidad, y de algún modo esos momentos de reconocimiento postergado, ¿no? Porque eso no tenía que pasar 50 años, una samba ahí, ¿no? Que nadie la haya interpretado. A una señora, a una artista tan artesana, tan importante para la provincia, ¿no? Entonces, revertir eso, y cada uno desde ella, que se ha sentido homenajeada, estaba muy emocionada, el Indio Cancino, que me dice, me recibí de artista hoy, ¿no? Desde ese rol, y bueno, y yo me he confirmado también, de algún modo, mi trabajo forma parte de mi identidad, y son esos momentos en que son reconfortantes, y bueno, sí, yo todavía sigo así con el chip. Lo tenés vos, ese video, Alejandra, en tu cámara. Está para descargarse ahí. Está para descargar, ya lo van a ver, muy hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, eso como pendiente. Él decía, el otro día el Indio también decía esto de que se sentía como que era la persona el cartero que había llegado 50 años después. Sí, sí. Hermoso. Sí, y bueno, eso también para mí pasa un poco con las artesanías, ¿no? Como que con algunas formas de la artesanía que también es como que no encuentran lugar por ahí en la vida contemporánea por los usos, el cambio de la vida actual, ¿no? El ritmo, la aceleración y todo, de cómo también creo que todas nosotras en un punto tratamos de
reintroducir eso, ¿no? Como hay una cosa como de no retraer, sino de revolver y trayendo eso hacia lo contemporáneo, ¿no? Hacia la forma de vida actual. Una randa se puede usar, no es solamente el tapete que va a ir abajo de la mesa, de la lámpara, que sí también, que sí nos gusta también, pero también, ¿no? Como, y garantía de que eso sigue existiendo, un poco también como lo del cuaderno, un poco como lo de tomar los dibujos de los chicos, es reactualizarlo, ¿no? Traerlo de nuevo a estas nuevas formas de vida, ¿no? Que a veces la forma que tenían por ahí no termina de encontrarse ahí, ¿no? Como que llega un poco, parece que llega, que está hace 50 años ahí, ¿no? Como el indio que llega con la canción. Pero bueno, sí, hermoso. Muchas experiencias y eso, el valor de lo empírico en todo esto es como fundamental. Y bueno, ahora va a volver Vicky, y así vamos dando finalización a esta charla, porque la verdad es que nosotros podemos quedar horas hablando sobre esto. Yo preferí entrar ahora a último momento, porque si no me iba a poner también a charlar con cada una y repreguntar, y creo que no terminábamos más. Pero bueno, básicamente yo me quedé como con algunas ideas y conceptos de ustedes que me parece que son como un poco fundamentales también para nuestro hacer desde el museo, porque bueno, hablamos del territorio y la importancia del territorio y esta vinculación que se produce un poco, como decía Caro, por la aguja que va como pinchando o interconectando elementos, ¿no? Y esta vinculación entonces que nos permite hacer que el territorio, que tal vez está cerca pero está lejos porque no lo vemos o no lo conocemos o porque de alguna manera no se activó, empieza a tomar como una entidad nueva, digamos, este redescubrimiento, como vos decías, Ale, revolver, en realidad volver a traerlo, ¿no? Un poco al centro de la escena. Y nosotros desde el museo estamos tratando denodadamente de generar ese movimiento, porque entendemos que justamente todo el territorio de nuestro país está plagado de todas estas manifestaciones que no tienen digamos, que de alguna manera no están validadas dentro de la historia del traje y del textil en la Argentina. O sea, no está todavía desarrollada esa historia, ese raconto que hable de todas estas expresiones. En general son más como parcialidades o cuestiones más regionales, locales. Entonces, desde ese lugar, sí. Te tiro una, porque vos desde el museo, justamente porque si no siempre caemos medio en la centralidad de Buenos Aires. Randa se tiene que ir a Chubut, Hilo se tiene que ir a Tucumán. Déjame un poquito que ahora te cuento, espérate que ahora te cuento. Bueno, y entonces justamente en esta posibilidad de visibilizar, como dijo Sol, un poco el hacer, que también promueve que las nuevas generaciones empiecen a mirar de otra manera el hacer de sus ancestros y lo revaloricen y quieran como engancharse en eso. Yo me acuerdo, Caro, cuando hicimos Hilos que fluyen, agua que enlaza con vos, que bueno, que pasaba un poco esto, ¿no? Que nos contaban que un poco se perdía a veces como ese valor, que las generaciones nuevas tal vez no se involucraban tanto con estas tradiciones orales y con todo este patrimonio inmaterial que de alguna manera estamos tratando entre todos, cada uno desde su lugar, de mantener vivo. Y entonces me parecía súper interesante eso, porque además nos pasó en las dos exposiciones, tanto en Hilos que Fluyen como ahora en Randa Testigo. A mí me tocó estar, bueno, varias veces ahora cubriendo un poco la atención al público en Randa Testigo, y me gusta mucho hacerlo también como feedback de las muestras, y sucede que viene gente que dice, hey, yo soy de Tucumán y no sabía esto, o mi familia es paraguaya, y yo tengo ñandutí en mi casa, pero nunca, no sabía toda esta historia, ¿no? Y entonces es como devolverle un poco de su historia también a mucha gente que viene de visita al museo, y bueno, y ahora a través de la plataforma digital,
digamos, que esto pueda trascender, digamos, y que no necesitemos justamente esa centralidad, claro, de la que vos hablabas recién, digamos, como para que la gente se pueda vincular más también e intercambiar más como información y conocimiento de todas estas tradiciones. Y justamente hablando de este tema, de la importancia de poder activar este patrimonio en distintos lugares, les cuento que el 25 de mayo vamos a estar inaugurando Ronda Testigo en Tucumán mismo, que eso es un gran movimiento también. Estamos después viendo dónde más vamos a lograr que circule, pero es importante eso también, porque ya viene como con el valor que, digamos, que nosotros estamos tratando de alguna manera de correr a estas prácticas de ahí, pero digamos, por ahora hay como una validación, digamos, que no podemos dejar de reconocer, que es que un museo como el nuestro, un organismo nacional, que organiza una muestra y pone el ojo sobre este hacer tan como local y pequeño, comunitario, de estas maravillosas banderas del cercado, pueda volver a Tucumán desde otro lugar y a otra institución pública, digamos, importante de relevancia. El Museo de la Casa Histórica es el museo más visitado de todos los museos nacionales, así que eso es importante también. Allí va a estar montada la muestra a partir de fines de mayo. Y después también nada, yo la verdad es que quería decirles, bueno, tanto a Caro como a Ale, y bueno, y después con Sol, ojalá que podamos en algún momento organizar algo con vos, pero nada, que ahora para nosotros, digamos, ya no son artesanos que hacen algo, son Ana María, Margarita, Dina, Elba, Claudia, Mirta, Marcela, Anabel y Tatiana también, que son las jovencitas. Te emocioné, perdón. Sí. Gracias, Vicky, gracias. Es que bueno, parte de todo esto tiene que ver con eso, creo, con la foto que ha puesto la Lu, que muestra de allá, 2013, mostrando los papelitos, ¿no? Con los nombres y lo que tocaba de Alice, y creo que es ese tejido que estamos haciendo, que es un tejido de autoras, ¿no? De productoras. Absolutamente. Es un poco, me parece a mí, yo vengo más del diseño de indumentaria, digamos, no tan de la artesanía, digamos, por mi formación, y nada, y que puede empezar a suceder esto, que por ahí con los diseñadores nos pasa, decir, ay, esto seguro que es de fulano, de mengano, bueno, empezar a poder reconocer también el hacer, y la mano, y el estilo, la estética, y el tipo de elementos, de imágenes, de uso del color, de los artesanos, ¿no? Eso también me parece que es como invalorable. Así que bueno, nada, les agradezco a todas por haber estado aquí, y bueno, espero que sigamos construyendo muchas redes juntas. Gracias, Vicky, gracias, chicas. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.